De entre todos los animales que viven en nuestro planeta, un extraordinario grupo domina al resto. En él se incluyen las criaturas más grandes. ¡Una ballena azul! Las más rápidas y las más inteligentes que han existido jamás. Se le conoce como el grupo de los vertebrados, y todos ellos comparten una característica común. Tienen una columna vertebral. Vamos a viajar hacia atrás en el tiempo para explorar sus antiguos orígenes y a investigar los avances clave que les han hecho progresar de manera tan impresionante. Estos avances también pueden explicar cómo hemos adquirido las características de nuestros cuerpos vertebrados. Mandíbulas para morder, pulmones para respirar, orejas para oír, porque la historia del triunfo de los vertebrados también es la historia de cómo vosotros y yo nos hemos convertido en lo que somos ahora. Buscaré respuestas en una serie de espectaculares yacimientos fósiles de todo el mundo, y también en animales vivos. Eso es. Como los últimos avances científicos, podemos devolver la vida a nuestros antiguos ancestros y descubrir cómo a lo largo de más de 500 millones de años desarrollaron las características de su cuerpo para dominar los mares, colonizar la Tierra y llegar hasta el cielo. Esta es la historia del triunfo de los vertebrados. El triunfo de los vertebrados, de David Attenborough. Hace muchos años que conocemos la historia de la vida en la Tierra a grandes rasgos, pero había varias lagunas que nos atormentaban, especialmente en la historia de los animales con columna vertebral. Por ejemplo, ¿cuándo aparecieron los primeros indicios de columna vertebral? ¿Y es realmente cierto que a los dinosaurios les salieron plumas y se convirtieron en aves? Durante las últimas décadas se han encontrado respuestas a muchas de esas grandes cuestiones aquí, en China, y he venido para verlas por mí mismo. China es un nuevo horizonte en descubrimientos de fósiles. Las excavaciones están desenterrando partes de la historia de los vertebrados que hasta ahora se nos escapaban. Desde el mar hasta el cielo. Cuenta de las singulares características de los restos. Están en perfecto estado de conservación. Las partes de la boca. Sí. Es precioso. Se ven perfectamente las estriaciones. Es muy infrecuente encontrar cuerpos completos como este. Cuando un animal muere en el mar, normalmente las bacterias destruyen las partes blandas muy rápido, así que todo lo que encontramos son las partes duras, los huesos y las conchas. ¿Y por qué eso no ocurrió en esta parte concreta de este mar? Es un misterio. Puede que tuviese algo que ver la falta de oxígeno, pero fuese lo que fuese, gracias a eso tenemos información privilegiada sobre uno de los capítulos más interesantes de la historia de la vida. En este yacimiento se han encontrado hasta ahora más de 200 especies. Pertenecen a un periodo conocido como el Cámbrico. En esa época, la tierra firme estaba todavía desnuda y sin vida, pero debajo del agua, la vida se desarrollaba en multitud de formas. El grupo animal más grande que conocemos hoy en día empezaba a aparecer por primera vez en el planeta. Sus cuerpos estaban hechos por completo de tejidos blandos y los recubrían y protegían con una carcasa externa. Pero no se parecía en nada a una columna vertebral.
Eran los invertebrados. Sin embargo, el profesor Howe y su equipo encontraron una excepción que les intrigaba. Ah, sí. Este fósil se llama Milocummingia, pero para examinarlo con más detalle, tenemos que observarlo a través del microscopio. Su fósil muestra signos de que tenía un nuevo tipo de estructura dentro del cuerpo, en lugar de fuera. Este es uno de los 30 especímenes que se han encontrado de esta pequeña criatura. Con el microscopio observamos que tiene una extraordinaria cantidad de detalles. Esas marcas las ha hecho el excavador con sus herramientas. Aquí está el animal. Esta es la cabeza, muy cerca del lomo. Y casi todos ellos tienen estos dos pequeños puntos en la parte frontal. Son las cuencas oculares. Si seguimos observando, encontramos varias estriaciones aquí, como pequeñas varillas que creemos que eran las branquias, pequeños órganos llenos de vasos sanguíneos que permitían al animal extraer el oxígeno del agua en el que nadaba y así respirar. Y si seguimos bajando, al final del animal, encontramos estas barras. Son grupos musculares y seguramente estaban unidos a una especie de varilla por aquí en medio. Esto se llama notocordio y es el predecesor de la columna vertebral. La Milocummingia es la primera criatura que conocemos a la que de verdad podemos considerar un vertebrado. Y parece evidente que se valía de su fuerte varilla interior para moverse de una forma completamente nueva. Al contraer los músculos, doblan la varilla de un lado para otro. Este movimiento empuja el agua y crea un impulso hacia adelante. Era una manera totalmente revolucionaria de moverse. Permitía a la Milocummingia deambular a su antojo y escapar de los peligrosos depredadores invertebrados que merodeaban por el mar. Los vertebrados se diversificarían a lo largo de millones de años hasta conseguir la espectacular variedad de criaturas con columna vertebral que vemos hoy en día en cada hábitat del planeta. Los peces dominan los mares, lagos y ríos. Los anfibios viven tanto en el agua como en la tierra. Los reptiles pueden sobrevivir en los lugares más secos de la tierra. Las aves reinan en el cielo. Y los mamíferos han aislado sus cuerpos para adaptarse a todos los climas. Nosotros, los humanos, hemos utilizado nuestra gran inteligencia para invadir todo el planeta. Este fantástico viaje se desarrolló gracias a una serie de cambios evolutivos que ayudaron a nuestros antepasados a aprovecharse de su entorno y sobreponerse a los desafíos. El primero de estos avances fue el desarrollo de ese soporte interno, el notocordio. Estamos de vuelta en Europa, donde podemos encontrar una criatura que representa el siguiente paso determinante en nuestra historia. Vive discretamente y muchas veces completamente ignorado en los ríos británicos, y nos da algunas pistas sobre los desafíos a los que se enfrentaron esos primeros vertebrados. Aquí está. Es una lamprea. A primera vista, podríais pensar que se trata de un tipo de pez,
pero no lo es. Es algo mucho, mucho más primitivo. No tiene aletas. Y su cola no es más que una hoja aplastada. Pero lo más llamativo de este animal es que en realidad no tiene una verdadera boca. Su boca no es más que un sencillo orificio con pelillos. Y se alimenta tragando agua a través de esa boca y filtrando las partículas de comida. Así que este pequeño animal nos lleva hasta los tiempos en los que los primeros animales con columna vertebral aparecieron sobre la Tierra. Es un verdadero fósil viviente. Al parecer, los primeros vertebrados tenían el mismo tipo de boca, y casi seguro que también se alimentaban de comida muy básica. Con el tiempo, otras formas de vida evolucionaron con diferentes formas y tamaños, algunos más grandes que la Milocummingia, pero todos ellos tenían la boca igual de simple, el orificio que la lamprea tiene en la parte frontal. Si los primeros vertebrados querían aprovecharse de la variedad de comida que había disponible en esos días, tendrían que desarrollar una maquinaria digestiva mucho más compleja y poderosa. Los científicos de la costa este de Estados Unidos están encontrando pruebas de este avance evolutivo no en fósiles, sino en criaturas vivas. Maine, Nueva Inglaterra. Los biólogos de la Universidad de Nueva Inglaterra en Maine están estudiando un grupo de peces con un linaje muy antiguo. Formaron sus esqueletos con el mismo material duro con el que se formaron los primeros notocordios de los vertebrados, con cartílago. Son los tiburones, las mantas y las rayas. Este grupo apareció entre los vertebrados hace 420 millones de años, lo que significa que podemos usarlos para estudiar el desarrollo de una extraordinaria pieza de ingeniería que cambió el curso de la historia evolutiva: las mandíbulas. Si estudiamos el árbol de la evolución, descubriremos que las mandíbulas son una característica muy importante, fundamental para que las rayas y tiburones se convirtiesen en los superdepredadores en los entornos en los que vivían. Una mandíbula que cierra contra el cráneo les proporcionó la habilidad de agarrar la comida y después despedazarla o molerla en trozos digeribles. Pero, ¿de dónde salió esta nueva herramienta? Los científicos han encontrado una respuesta al estudiar el desarrollo de los vertebrados desde que son embriones. Las rayas ponen sus huevos fertilizados en el lecho marino, dentro de unas bolsas de un material similar al cuero llamadas bolso de sirena. Los científicos pueden abrir estas bolsas y observar cómo se desarrollan los embriones mientras se alimentan de las generosas reservas de yema de huevo. Este embrión de raya tiene una estructura simple que comparten todos los vertebrados y que sirvió como base de la primera mandíbula. Aquí se ven estos pliegues. Y lo más interesante es que esta raya está en el cuarto mes de desarrollo. Si analizamos otro vertebrado, observamos que se parece mucho. Aquí tenemos la cabeza y le sigue el resto del cuerpo. También se observan los pliegues. Pues en realidad, este es un ser humano. Se cree que los embriones de los primeros vertebrados se parecían mucho a este y que cada pliegue se convertiría en una branquia. En el embrión de raya, los pliegues más separados de la cabeza mantendrán su función original y se convertirán en los rígidos arcos de las branquias. Sin embargo, el pliegue más cercano se ha adaptado para formar las mandíbulas superior e inferior.
En el embrión humano, los pliegues más bajos se desarrollan en estructuras que incluyen la laringe y el tórax. Pero el pliegue superior de nuevo se convierte en la mandíbula. El desarrollo de la mandíbula mejoró la habilidad para ingerir comida, y aquellos que no la tenían se extinguieron, con la excepción de la lamprea. Pero para ingerir comida, antes hay que encontrarla, y eso llevó a un avance en la manera de nadar. En la capital de China, en Pekín, nos han concedido un acceso especial para ver un eslabón perdido recién identificado. Este pequeño fósil contiene indicios que son meros fragmentos muy difíciles de detectar, pero es el ejemplar más antiguo que tenemos de una criatura con dos aletas. Se llama Parayunanolepis y tiene unos 410 millones de años. La parte frontal estaba recubierta, como la de muchos otros peces de la época, de una coraza para protegerse de los depredadores. En la parte inferior encontramos una boca, y aunque falta la mandíbula inferior, sabemos que estaba ahí, gracias a las marcas que tiene en la parte superior. Pero lo más importante de este pez es que tiene aletas, aunque solo vemos unos muñones. Tenía dos aletas delante, dos aletas pectorales. Tenían la forma de las alas de un avión y servían prácticamente para lo mismo que estas, para impulsarse hacia arriba dentro del agua. En otros peces anteriores a este ya encontramos las aletas frontales. Pero este es más interesante, porque es el primer ejemplar que presenta otro par de aletas en la parte trasera, las aletas pélvicas. Este segundo par de pequeñas aletas le daba mucha más estabilidad, lo que le permitía mantener el rumbo dentro del agua. Este sistema fue todo un éxito y convirtió a los tiburones en los expertos nadadores que son hoy en día. Así que ya tenemos a los vertebrados con mandíbulas y 4 aletas. Después, un grupo de peces reforzó su esqueleto interno, lo que les permitió aumentar su velocidad y agilidad. Estos peces con huesos desarrollaron aletas en forma de abanico y adoptaron una gran variedad de formas diferentes. Desde las sencillas formas de sus orígenes hace 500 millones de años, los tiburones y los peces con esqueleto se diversificaron para dominar todos los medios acuáticos de la Tierra. Hoy en día hay más de 30.000 especies vivas. Una fuerte estructura ósea en el interior del cuerpo se ha desarrollado dentro del agua, pero ¿podría tener el mismo éxito en un medio completamente nuevo? Durante la mayor parte de la historia, la Tierra había estado desierta y yerma. Pero hace unos 450 millones de años empezó a ser colonizada, primero por plantas, luego por gusanos y finalmente por los ancestros de los insectos. Todo estaba listo para uno de los saltos evolutivos más impresionantes de la historia. Los vertebrados llegan a tierra firme.
Para moverse sobre la tierra sin el apoyo del agua, los peces tenían que encontrar la manera de sacar sus cuerpos de la superficie del agua hasta el suelo. Necesitaban extremidades. Los científicos han encontrado pruebas extraordinarias que evidencian este paso clave en la isla Ellesmere, al oeste de Groenlandia. Un equipo de paleontólogos estadounidenses grabó estas imágenes y cree que estas rocas se depositaron en el medio ideal para que los vertebrados saliesen del agua. Nos enteramos de que había una serie de rocas que se formaron en el antiguo cauce de un río, y nuestra hipótesis es que en ese tipo de entornos las extremidades eran más útiles que las aletas. La llegada de las plantas a la Tierra estimuló la aparición de la vida dentro y alrededor de los pantanos de agua dulce, lo que ofreció nuevas oportunidades a los peces que vivían ahí. En ese momento, las aguas dulces necesitaban un depredador, un pez que se alimentase de otros peces que vivían en zonas de agua dulce, como los pantanos, que eran los ecosistemas productivos que empezaban a aparecer sobre la Tierra en esa época. Ted Dessler y sus colegas pensaron que unas aletas con forma de extremidades podría ayudar a los peces a cazar en este entorno. Y entonces, en unas rocas de 75 millones de años de antigüedad, descubrieron algo sorprendente. Este es el fósil más interesante que encontramos. No podíamos imaginar que encontraríamos uno tan bien conservado como este. Son las 2/3 partes del cuerpo y, como podéis ver, están intactos el cráneo y una gran parte del cuerpo, incluyendo las aletas. El equipo encontró características que encajaban con el perfil de un depredador de aguas poco profundas. Los ojos situados encima de una cabeza aplanada e hileras de afilados dientes. Lo bautizaron con un nombre inuit: Tiktaalik. Gracias a sus huesos podemos deducir cómo se adaptó el Tiktaalik para moverse en esos pantanos y aguas poco profundas. El cuello flexible le permitía orientar las mandíbulas hacia la presa cuando no había mucho espacio. Pero el hallazgo más importante que hizo el equipo fue en las aletas. Debajo de las espinas había una especie de bultos con forma de lóbulo. Los huesos revelaron un patrón que se parece a la estructura básica de las extremidades. Este es el esqueleto completo de la aleta delantera. Era un pez con aletas lobulares. Esta es la aleta frontal, que ahora llamaríamos extremidad, pero en el Tiktaalik es una aleta. Aquí está la articulación del hombro, y es muy importante que en este animal estuviera orientada hacia el lado y un poco hacia abajo. Es muy distinta a las aletas de los animales que solo nadan. Esta aleta está en la parte baja del cuerpo. Aquí encontramos el húmero, que está completo. Es el primer hueso del apéndice frontal, y después está el cúbito y el radio. Los seres humanos y todos los animales con extremidades tenemos cúbito y radio. Y aquí están los huesos de la muñeca. Podríamos decir que son como nuestros huesos de la muñeca, que le permitía doblarse, de modo que esta aleta podía establecer contacto con una superficie. Todas estas características juntas conforman una estructura que se parece mucho a nuestras extremidades. Se trata de un pez que usa sus aletas como si fuesen extremidades. Las aletas del Tiktaalik le servían para nadar. Pero si tocaba el fondo del pantano, los huesos y articulaciones le ayudaban a impulsarse con fuerza.
Pero esta nueva extremidad no solo mejoraba la movilidad dentro del agua. Se convirtió en la fuerza motora de uno de los eventos más espectaculares de la historia de la evolución: la llegada de los primeros animales vertebrados a tierra firme. Con el transcurso del tiempo evolucionaron criaturas que pasaban la mayor parte del tiempo fuera del agua. Formaron un nuevo grupo que llamamos anfibios, y para sobrevivir fuera del agua tuvieron que hacer frente a un nuevo desafío. Tenían que ser capaces de extraer el oxígeno no del agua, como sus ancestros los peces, sino del aire. Desde sus orígenes hace unos 365 millones de años, los anfibios han adoptado todo tipo de formas. En la actualidad, hay más de 7.000 especies repartidas en una gran variedad de hábitats, tanto en tierra firme como en el agua. Entre ellos se encuentran las salamandras, las ranas y los tritones. Pero hay dos razones por las que los anfibios siguen vinculados con el agua. La primera es que su piel es húmeda y si se secan, se mueren. Y la segunda es que sus huevos, como estos huevos de rana, solo están recubiertos por gelatina y deben ponerlos en el agua o como mínimo en condiciones húmedas. Hasta que los vertebrados no solucionaron estos dos problemas, no pudieron colonizar las zonas secas de la Tierra. Entonces apareció un grupo de pioneros con una característica nueva en sus cuerpos. Podemos encontrar evidencias de este avance en animales que sobreviven actualmente lejos del agua. Esta pequeña criatura es un lagarto. En esta región le llaman dragón de los árboles y su cuerpo tiene una forma similar a la de un anfibio. Cuerpo alargado con columna vertebral y dos pares de extremidades. Pero hay una diferencia crucial entre un animal como este y un anfibio. Su piel no está húmeda, sino seca. Los animales con estas características corporales tuvieron un gran éxito y evolucionaron hasta formar un gran número de especies grandes y pequeñas. Son los reptiles. Pero los reptiles tenían que superar un nuevo reto: poner sus huevos fuera del agua. He venido hasta Lufeng, en el sur de China, para ver unos fósiles encontrados por los científicos del país que muestran la ingeniosa solución que se adoptó. Muchas gracias. Estos son los huevos que puso un reptil, evidentemente uno bastante grande. Los primeros huevos de reptiles seguramente tendrían un recubrimiento curtido, como los que ponen las tortugas hoy en día. Pero estos huevos son diferentes. Tienen un recubrimiento duro, un cascarón. Así, los huevos eran ahora herméticos, lo que quiere decir que los animales que los ponían ya no necesitaban volver al agua para dejarlos, como hacían aún los anfibios. En lugar de eso, podían estar en las partes más áridas de la tierra, poner allí sus huevos y cuidar de sus crías. Las zonas secas estaban abiertas para ellos. Los anfibios habían encabezado la colonización de la tierra fuera del agua. Y ahora sus descendientes, los reptiles, estaban a punto de establecerse en las partes más secas.
Más de 9.500 especies pueblan ahora nuestro planeta. Pero las extremidades que habían ayudado a los vertebrados a salir del agua empezaban a presentar problemas a la hora de moverse eficientemente sobre tierra seca. Como estaban a los lados, exigía un gran esfuerzo mantener el cuerpo separado del suelo. Más tarde, hace unos 230 millones de años, un grupo de reptiles desarrolló una solución fantástica. Estos huevos los puso un animal perteneciente al grupo de reptiles más exitoso de todos, un grupo que dominó la Tierra durante más de 100 millones de años: los dinosaurios. Solo en los yacimientos de China se han encontrado más de 150 especies diferentes y más de 1000 en todo el mundo. Y ellos también dependían de un avance crucial, una modificación radical del hueso que une la pata con el cuerpo: la cadera. Este es el lufengosaurio, un herbívoro. Los primeros reptiles tenían patas que sobresalían por cada lado del cuerpo, lo que les hacía ir demasiado pegados al suelo. Pero un cambio en la forma de las caderas de los dinosaurios les permitió desplazar sus patas traseras hasta debajo del cuerpo y así poder erguirse, lo que les dio mayor libertad de movimiento. Y algunos de ellos, entre los que estaba el lufengosaurio, podían soportar el peso de todo el cuerpo solo con las patas traseras. Esta nueva cadera, junto con unas articulaciones más fuertes en las piernas, permitía a los dinosaurios realizar caminatas más largas y soportar cuerpos más pesados. Se convirtieron en los animales más grandes que han vivido en tierra firme. Pero esta nueva forma de andar también fue el primer paso en el proceso de un avance aún más radical. En este grupo de animales de dos patas se dio un salto evolutivo verdaderamente impresionante que ahora solo estamos empezando a comprender y que elevaría a los vertebrados a un nivel totalmente nuevo. Los animales vertebrados habían colonizado los mares e invadido la tierra, pero quedaba un hábitat por explorar: el cielo. Otro extraordinario fósil encontrado en un yacimiento chino nos da las piezas que nos faltaban para resolver uno de los misterios de la ciencia evolutiva: el intrigante vínculo entre los dinosaurios y las aves. Este fósil es uno de los más importantes de los que han aparecido. Un dinosaurio de dos patas, del tamaño de un gato. Se llama Sinosauropteryx. Su descubrimiento reveló una característica intrigante que no se había visto nunca antes en un dinosaurio. Por toda la cola y en la parte baja del lomo hay una cobertura que parece ser de pelo. Los últimos hallazgos revelan que una gran variedad de dinosaurios de dos patas tenían la piel cubierta de unos filamentos similares al pelo. ¿Pero para qué servían? En Pekín se encuentran los especímenes especiales que respondieron a todas esas preguntas. Esta es una de las instituciones más importantes a nivel mundial en evolución de los dinosaurios. El profesor Xu Xin y sus colegas han estado analizando otro espécimen más grande de Sinosauropteryx. Y este también tiene restos de esos misteriosos filamentos. Si observamos detenidamente la parte final de la cola,
Las partes oscuras que hay al final, vemos que son filamentos separados iguales que nuestro pelo. Son muy simples. Xu-Xin ha estado intentando averiguar su función. Juntos, estos filamentos crean una cobertura parecida al pelo, así que la respuesta más lógica en cuanto a su función es que servía para mantenerlos calientes. Pero un examen más detenido sugiere la posibilidad de que tuviese una función muy diferente. Los expertos del instituto han tomado pequeñas muestras y las han observado bajo el microscopio con muchos aumentos. Contienen misteriosas estructuras. Algunas tienen forma de píldora, otras forma esférica. Los investigadores las han identificado como melanosomas, cápsulas microscópicas que contienen pigmentos. Serían las responsables de darle color a los filamentos de la cola del Sinosauropteryx. En base a nuestros análisis, hemos encontrado alternancia de barras: blanca, marrón, blanca, marrón. ¿En serio? Sí, definitivamente es un patrón muy bonito. Por supuesto, no podemos saber si lo utilizaban para comunicarse o... ¿Se sabe en qué posición tenía la cola? Sin duda, podía moverla en diferentes direcciones. En la mayoría de los casos creemos que estaría erguida o en horizontal. Así que es como un lemur de cola anillada que ondea su cola para mostrarla. ¿Es posible que los dinosaurios usasen estas bandas de colores para distinguirse de otros miembros de la especie o para camuflarse? Pero entonces hubo un descubrimiento que indicaba que podían tener otra función mucho más importante. Tengo el privilegio de poder acceder a los almacenes subterráneos del Museo de Historia Natural de Pekín para ver una de las criaturas más importantes de las que se han encontrado en los yacimientos fósiles de Liaoning. Este es un Anchiornis, una criatura que claramente era un dinosaurio. Tiene unas poderosas alas aquí que terminan en unas afiladas garras, y su cabeza, que ha sido seccionada, está aquí del revés. Pero se observa que la mandíbula conserva los dientes. Pero lo más espectacular de este espécimen es el perfecto estado de conservación de sus estructuras. Muestran que los simples filamentos se han transformado en algo mucho más complejo. El tallo central tiene pequeñas desviaciones a ambos lados. Los filamentos se han convertido en plumas. Un análisis de estas ha revelado que la cresta que tiene encima de la cabeza era de color rojo y las plumas que cubrían el cuerpo eran de tiras negras y blancas. Las plumas le cubren hasta las patas. Y al ver la densidad que tenían en el antebrazo, no parecen plumas. La pregunta ahora es, ¿podía volar este animal? ¿Es este el momento en el que un dinosaurio se transformó en ave? Una pista para responder a esta pregunta podríamos encontrarla en el entorno en el que vivía. En su época, esta zona del norte de China era un frondoso bosque. Los animales que podían subir a los árboles tenían a su alcance la comida que no estaba disponible en el suelo. Y también podían ponerse a salvo de los depredadores terrestres. Xu-Xin y sus colegas ven pruebas que indican que el Anchiornis se adaptó a la vida en los árboles, dándole a sus plumas un nuevo uso. El Anchiornis tenía ciertas características que nos indican que vivía en los árboles.
Por ejemplo, tenemos sus garras, que eran muy curvadas, y también tenían plumas en las patas. Si el Anchiornis vivía normalmente en los árboles, existen motivos para pensar que empezaron a volar bajando de los árboles. Así que el ancestro de las aves se aprovechó de la gravedad para después empezar el viaje hacia el cielo. Como los Anchiornis vivían en alto, podían usar las plumas para planear. Debía aprovecharse de todas las plumas que le cubrían las extremidades superiores, las inferiores y la cola para crear una superficie lo suficientemente amplia como para frenar la caída y amortiguar el descenso. No era capaz de elevar el vuelo. Pero esta criatura de 160 millones de años de antigüedad es la primera que conocemos que utilizaba plumas para volar. Los dinosaurios planeadores acabarían evolucionando y convirtiéndose en un nuevo grupo de vertebrados, las aves. Más de 9.000 especies pueblan nuestros cielos hoy en día. Un impresionante proceso evolutivo que ha permitido a los vertebrados dominar cada rincón del planeta. Fue un viaje que empezó en los mares del Cámbrico hace más de 500 millones de años y que inició el desarrollo de un conjunto de partes del cuerpo que nosotros mismos acabaríamos heredando. La mandíbula y el esqueleto óseo de los primeros peces. Las extremidades y los pulmones de los anfibios. La piel hermética de los reptiles. Para cuando las aves aparecieron en el planeta, los primeros pioneros de otro de los grandes grupos de vertebrados también habían evolucionado. Al principio eran muy pequeños, pero estaban destinados a dominar la Tierra. Eran los mamíferos. Me atrevería a decir que no eran más que un aperitivo para los dinosaurios, pero todo eso estaba a punto de cambiar. Muchos creen que un meteorito devastador fue el responsable de iniciar una extinción masiva. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero sin duda hace 65 millones de años muchos de los dinosaurios desaparecieron. Pero algunas de las aves y mamíferos sobrevivieron, y al extinguirse los dinosaurios más grandes, el mundo estaba a su entera disposición.